pero nuevamente estamos por acá. Nuevamente estamos por acá para poder iniciar nuevamente las clases. ¿Sí me escuchan bien, verdad? ¿Está bien el sonido? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, Sí se le escucha, Lic. Perfecto. Sí, aquí me estaba diciendo que había unos fallos del altavoz. Pero bien, entonces, como ustedes ya saben, pues tenemos muy próximos los exámenes y así que tenemos que seguir avanzando con los contenidos que vamos a tener para el examen final. Entonces, a ver cuánto más duramos así en esta forma virtual. Entonces, vamos a seguir adelante. Entonces, solo para recordar en qué artículo nos quedamos, si es que alguien se recuerda. Buenas tardes, licenciado. Ya me encuentro aquí en línea por cualquier cosa. Vaya, perfecto. Muchísimas gracias, Londi. En el artículo 358B, licenciado. Sí, habíamos ingresado precisamente al capítulo que se refiere a los delitos contra el régimen tributario. O sea, todos los delitos que de alguna manera se refiere a el incumplimiento de las obligaciones tributarias. De alguna manera, ustedes saben que el pago de los impuestos es de carácter constitucional, ¿verdad? Se recordarán que cuando ustedes estudiaron Derecho Constitucional, eso estaba ahí establecido, ¿verdad? ¿Sí se recuerdan? ¿Sí? ¿O no vieron eso? Dice. Sí. Sí, exactamente. Esas son las obligaciones que todos tenemos como ciudadanos. Y obviamente, en su momento, pues se creó finalmente lo que eran los delitos tributarios. Porque ya les decía, cuando se inició esto, no existía pues nada que se refiera a lo que es los delitos tributarios. Entonces, derivado de eso, fue que se crearon estos delitos, ¿verdad? Que están en el 358A hasta van a ver un montón ahí de cuestiones, hasta el 358D. Ahí es donde están todos precisamente los delitos tributarios que efectivamente están vigentes por el pago de esas obligaciones de carácter tributario o incumplimiento de pago de los impuestos. Entonces, de alguna manera, ya habíamos leído lo referente al 358. Ahí les había explicado y habíamos platicado también que este era uno de los delitos que precisamente cuentan con o se caracteriza por tener COP, ¿verdad? Entonces, obviamente por el tipo de delito que es. ¿Alguien recuerda? Si me podría recordar o nos podría recordar a todos por qué este delito tiene COP. Porque debe ser determinado por la Superintendencia de Administración Tributaria, que se está haciendo la evasión fiscal. Exactamente. Obviamente es la SAT que efectivamente tiene que iniciar todo el procedimiento y presentar las denuncias o presentar las denuncias correspondientes para que el Ministerio Público inicie su investigación y se pueda perseguir ese delito. Entonces, necesariamente tenemos que tener la participación de la SAT. De otra manera, cualquier otra persona no podría saber si efectivamente alguien está evadiendo impuestos. La única manera de saberlo es que una vez que hagan una auditoría fiscal, pues la SAT pueda manejar precisamente o tener ese control. Derivado de eso, también de eso les había yo también comentado que hay un procedimiento administrativo previo precisamente a poder iniciar la denuncia por parte del ministerio, poner la denuncia o por parte de la SAT.
Había un procedimiento puramente administrativo en el cual en su momento oportuno se le hacía saber por la vía administrativa de que habían pues impuestos o habían omisos, como también se les puede llamar, en cuanto al pago de ciertos impuestos o el pago de impuestos. Y después de comunicarle y hacer todos los procedimientos que tiene el procedimiento administrativo adecuado, pues si no llegaban a ningún arreglo, pues obviamente ahí obviamente la SAT pues presentará la denuncia correspondiente, ¿verdad? La denuncia que corresponda. Pero ya les digo, tiene que agotarse ese procedimiento administrativo. Si no se logra ese procedimiento administrativo, pues obviamente no puede proceder. Y han habido casos en que se han presentado precisamente durante el proceso penal constancias o se hace precisamente eso, pues se señala que no se ha agotado el procedimiento administrativo para poder llegar a un arreglo, sino que simplemente interpusieron la denuncia y se convirtió en un procedimiento penal. Entonces, en todo ese caso, disculpen, pero un poco chueco la garganta. En todo ese caso, pues ya habíamos leído de alguna manera lo que regulaba el 358A, que era la defraudación tributaria, y que de alguna manera pues teníamos claro, o no sé si quedó claro o analizaron qué quiere decir defraudación, qué es defraudar. ¿Alguien que me pueda decir qué es una defraudación o qué es defraudar? Y si no, ya saben que don Google siempre nos contesta. Google dice que significa engañar para obtener un beneficio ilícito, eludir obligaciones económicas o frustrar la confianza y esperanzas depositadas en alguien o algo. Muchísimas gracias. O sea, muy acertada. Vieron ustedes la definición precisamente en cuanto a defraudación. Esto nos da una idea bastante clara de lo que efectivamente quiere decir esto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir defraudación tributaria? Entonces, que como siempre les he dicho, cada palabrita que hay ahí en los tipos penales tenemos que tener bastante claridad de qué se está hablando para que nosotros podamos realmente trabajar con ello. No es simplemente fastidiarles la paciencia ni nada, sino que es efectivamente lo que corresponde precisamente a nosotros como abogados. En tanto no podamos entender qué consiste el delito, qué consiste precisamente lo que ahí se está regulando, pues obviamente no vamos a poder utilizarlo. Y no utilizarlo quiere decir de que no vamos a poder defender, ni tampoco podríamos trabajar, obviamente, acusando. Es decir, que en su momento pueden haber sido ustedes contratados por la SAT porque tiene un equipo de asesores en materia penal, precisamente que se hacen cargo de los casos puramente tributarios, sobre todo cuando estos ya están judicializados. Es decir, ya ingresaron al sistema de justicia. Porque en el procedimiento administrativo pues no hay ningún problema, no hay mayor problema para poder trabajarlos. Pero cuando ya ingresa al sistema penal, pues ahí hay varios abogados, un buen número de abogados, por cierto, para atender estos casos. Entonces, nuevamente para poder recordar, ¿podría alguien leer ese primer artículo que estamos refiriéndonos, el 358A, por favor, licenciada Londi? Luis Alberto Chiquito Chile, por favor. Buenas tardes, Luis Alberto Chiquito. Nos encuentra Baltasar Anay, por favor. Buenas tardes, con gusto, licenciada. Artículo 358A.
defraudación tributaria. Comete delito de defraudación tributaria quien, mediante simulación, ocultación, maniobra, ardid o cualquier otra forma de engaño, induzca a error o a la administración tributaria en la determinación o el pago de la obligación tributaria, de manera que produzca detrimento o menoscaba en la recaudación impositiva. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 6 años, que graduará al juez con relación a la gravedad del caso y multa equivalente al impuesto omitido. Si el delito fuere cometido por persona extranjera, se le impondrá, además de las penas que se hubiere hecho acreedora, la pena de expulsión del territorio nacional, que se ejecutará inmediatamente que haya cumplido aquellas. Bueno, ahí está. Nuevamente hemos leído este artículo. No sé si han encontrado ustedes algo especial o algo sobre el cual dudar, o ya lo tenían bastante claro. En este caso, preguntaría yo, ¿verdad? ¿Quién es el sujeto pasivo de ese delito, de este delito o de estos delitos tributarios? ¿Quién es el pobre que está siendo afectado por este delito? El Estado, licenciado. Sí, de alguna manera es el Estado. Pero claro, no solo es el Estado, porque como ya hemos mencionado, ¿verdad? Que esto referido a lo que es el tema tributario, es que obviamente pues este dinero sirve precisamente para que el Estado pueda tener fuente de financiamiento, o sea, pueda adquirir ingresos, ¿verdad? Porque esos eventualmente van al Estado para cumplir con todas las obligaciones que el Estado ha adquirido. Entonces, obviamente, el Estado. Pero no debemos olvidar que si en un momento determinado no tiene dinero el Estado, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos los afectados? La sociedad. Todos nosotros, pues, porque ya les digo que con ese dinero es que se pagan los servicios públicos, ¿verdad? Servicios públicos. Recuerden ustedes, o ya eso lo tienen claro, que constitucionalmente se establece que la ley o el servicio de justicia es gratuito. ¿Se recordarán ustedes haberlo leído en la Constitución? ¿Sí? ¿O no? Adriana hace una cara como dice, eso nunca lo había oído. Adriana Elizabeth, ya lo había escuchado, ¿verdad? Lo había leído en la Constitución. Sí, exactamente. Entonces, obviamente, el problema es que no va a poder cumplir con estas obligaciones. Y una forma de manifestarse el Estado con nosotros los ciudadanos es a través de la prestación de los servicios públicos, ¿verdad? Aquellos servicios que tienen un costo mínimo o ningún costo para nosotros los ciudadanos. Obviamente porque ahí mismo se ha establecido de que la justicia es gratuita. O sea, imagínense todo lo que efectivamente tiene que gastarse. Solo pónganse ustedes a pensar. Si alguna vez pasan por ahí o si ya pasaron por ahí, solo miren la torre de tribunales. Miren la torre de tribunales. Vean ustedes cuánta gente hay ahí contratada. O sea, cuántos abogados, jueces, oficiales, personal de seguridad, personal de limpieza, en fin, qué cantidad de gente tiene que utilizarse para poder prestar ese servicio público de la justicia. Y todo ese dinero tiene que venir, lamentablemente, de los impuestos que todos los ciudadanos pagamos. Si nosotros nos animamos a crear o ayudar a crear un ente como este, entonces también tenemos que darle lo suficiente para que tenga recursos económicos para poder realizar la tarea. Y uno de lo que nos interesa a nosotros es que preste a la población los servicios que necesariamente tiene. Y recuérdense que solo le dije pasen por la torre de tribunales. Recuérdense que hay juzgados en diferentes partes, en edificios o casas rentadas,
donde hay otros juzgados. Eso se lo estoy hablando aquí en Guatemala. ¿Y qué me dicen de cada departamento? En cada municipio en que existen también juzgados o tribunales, pues, o en cada departamento que también existe este servicio público. Entonces es una cantidad tremenda, pues, que se utiliza. Aquí entre ustedes y yo y sus 40 cuates, ¿sabe cuánto cuesta realmente al Estado un proceso penal? Y estamos hablando de un proceso penal normal, sin aquellas otras cuestiones que hacen retardar más el proceso. Un proceso normal que se lleva desde que se inicia hasta la sentencia y obviamente agotando también los medios de impugnación. ¿Saben a cuánto aproximadamente le cuesta al Estado con todo el personal y los recursos que tiene? ¿Tienen una idea? Aproximadamente 600,000 quetzales. Y eso le cuesta aproximadamente. Esos son unos cálculos que se hicieron hace algún tiempo y es posible que de repente hayan aumentado, pues. Pero cada proceso penal cuesta esto. Y la justicia es gratuita. Nosotros no tenemos que pagar absolutamente nada. Entonces, eso es porque la importancia precisamente de esto. Y por cierto, como ya les decía yo, y ya se los mencioné, esta es una buena especialización en el que pueden ustedes obtener buenos ingresos de la especialización en Derecho Tributario. Porque sí, obviamente, pueden haber muy buenos ingresos. Y máximo, si ustedes manejan el área penal que corresponde. Bueno, entonces ahí ya, como les digo, habíamos dicho que en este caso estamos hablando de las personas que esto pudieran hacerse. Entonces, obviamente, si preguntamos el sujeto activo, el sujeto pasivo, ¿quién sería el sujeto activo de este delito? Los contribuyentes. Exactamente, de alguna manera tienen que ser los contribuyentes. O sea, también hay personas individuales y jurídicas, los contribuyentes precisamente, todos aquellos que están registrados precisamente esto. Porque yo les decía, hay un gran sector que se dedica al comercio en Guatemala, que efectivamente están dentro del ámbito de lo que es la informalidad. Todas esas actividades comerciales informales que no tienen inscripción, no tienen NIT, no pagan, no facturan y todo, obviamente estas personas, pues obviamente no están pagando absolutamente nada de estos impuestos. Por lo tanto, son el sujeto de eso es la persona, el contribuyente, las personas individuales o jurídicas que precisamente prestan servicios comerciales. Y que tienen la obligación precisamente de tributar, de pagar impuestos. Y si tienen un comercio abierto, ya les dije que en este caso los comerciantes se convierten en agentes retenedores de impuestos. Agentes retenedores quiere decir de que ellos reciben los impuestos, por ejemplo, derivados del IVA. Ellos cobran por el servicio y ya el IVA está incorporado al precio de venta. Y al final de cada mes o cada 3 meses deben enterar como se dice técnicamente, enterar a la SAT todo ese IVA que ha sido de alguna manera retenido a través de las facturas que se han emitido, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso tiene que ir al Estado. Entonces, eso es obviamente quienes están obligados. Y como ya les dije, el Estado no tiene ingresos propios, no tiene negocio propio. Incluso si cobra por algunos servicios, está establecido en la ley que debe de cobrar o lo que está cobrando únicamente debe cubrir los insumos que necesita para entregar o realizar ese servicio. Es decir, el precio de una certificación que entregue cualquier órgano del Estado, ya sea el RENAP,
ya sea el registro de la propiedad, tienen precios que efectivamente no son para generar ganancias, sino que tienen que poder cobrar esto, de establecer. Incluso hay un rubro muy especial que se llama ingresos privados, ingresos privativos, que obviamente en estos sí están facultados, pero ya esos ingresos privativos tienen una finalidad muy clara, precisamente para qué se va a utilizar esos ingresos para poder hacerlo. Entonces, eso es la idea que tenemos que tener en esto y ver de esa manera la importancia de lo que es pagar impuestos y efectivamente que cumplamos todos como ciudadanos en su cumplimiento. Bueno, ya vimos también, de alguna manera, si no lo señalamos, aunque creo que sí, ya vimos ahí también que es un delito complejo, ¿verdad? Las acciones ahí descritas son varias, no es solo una, sino son varias las que están ahí descritas en el tipo penal. Por lo tanto, pues debe efectivamente esto. Y obviamente, sin mayor problema, que también ya lo habíamos mencionado, también es un delito de resultado, ¿verdad? Efectivamente, pues puesto que las acciones de no pagar impuestos producen un daño económico precisamente al Estado, ¿verdad? Producen un daño, máxime cuando ya ustedes están teniendo ahorita, con lo que hemos platicado, una imagen de lo que, para qué sirve precisamente los ingresos de los impuestos. ¿Por qué la SAT anualmente fija metas a alcanzar en los ingresos que va a hacer o va a tener anualmente? Fija metas, porque esos ingresos son con los cuales se tiene que financiar el presupuesto de la nación, el presupuesto del Estado. Cada año el Congreso elabora un presupuesto, lo aprueba en cuanto a lo que cada entidad necesita, incluso algunas que llegan a pedir aumento para mejorar ciertas áreas. De todas maneras, ahí tiene que ir incluido en el presupuesto. Y la SAT, por su lado, tiene que establecer metas o obtención de esos ingresos económicos a través del cobro de los impuestos y obviamente trasladarlos en su momento al Ministerio de Finanzas para que puedan obviamente financiar los gastos del Estado. Bueno, eso es como le digo, eso es para que nos dé una importancia realmente de esto, Bueno, entonces, ya hablado de esto, si ya está comprendido, porque ya habíamos hablado con anterioridad, pero quería volver a retomarlo, por si habían algunas cosas que se me habían escapado o ustedes no lo habían recordado. Entonces, tenemos obviamente los casos especiales de defraudación tributaria, ¿verdad? Que dice, incurrirá en las acciones señaladas en el artículo anterior. Aquí prácticamente lo que está describiendo son las conductas que ya por la experiencia se generan o las conductas que de alguna manera incurren en el delito de, precisamente, de defraudación tributaria. Delito de, obviamente, de defraudación tributaria. O sea que esto es prácticamente conductas o acciones o conductas humanas que efectivamente configuran, además de las genéricas que dijimos nosotros en el 358A, entonces estos casos especiales son más específicos, toda vez que la experiencia que ha tenido la SAT ha visto que con reiteración o con cierta, como quien dice, normalidad, estas son las acciones que realizan muchos contribuyentes y con los cuales tratan de evadir la obligación del pago de los impuestos. Entonces, estos que están aquí, estas conductas que son parte también de las acciones o verbos rectores, son parte de esto, son los que también pueden realizar o realizan, y esto lo ha establecido por parte de la experiencia que se ha obtenido a través de la SAT,
que hizo que se crearan estas como quien dice, conductas o estos hechos en concreto para poder tener mucho más claridad de lo que puede suceder. Entonces, vamos a rogar. Esos casos especiales, como pueden ver, ahí hay prácticamente 13, para 13 casos especiales que le llaman de defraudación tributaria, que vamos a requerir que lo lean. O de repente vamos a pedir que, por si es mucho, que lo lean 2 personas distintas. Pero bueno, vamos a ver cómo sucede. Licenciada Londi, por favor. Con gusto, licenciado. Por favor, estimado Alexander. Licenciado, buenas tardes. Estábamos en el 358, pero la literal no la logré escuchar. ¿Me lo podría repetir? Disculpe. ¿Cuál fue el que leímos anteriormente? El 358. Entonces, ¿cuál sí? Muy bien, solo estaba confirmando, licenciado. Casos especiales de defraudación tributaria. Incurrirá en las sanciones señaladas en el artículo anterior. 1. Quien utilice mercancías, objetos o productos beneficiados por exenciones o franquicias para fines distintos de los establecidos en la ley que conceda la exención o franquicia, sin haber cubierto los impuestos que serían aplicables a las mercancías, objetos o productos beneficiados. 2. Quien comercialice clandestinamente mercancías evadiendo el control fiscal o el pago de tributos. Se entiende que actúa en forma clandestina quien teniendo uno o estableciendo abierto al público ejerce actividades comerciales y no tenga patente de comercio o teniéndola no lleve los libros de contabilidad que requiere el Código de Comercio y la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 3. Quien falsifique, adultere o destruya sellos, marchamos, precintos, timbres u otros medios de control tributario, así como quien teniendo a su cargo dichos medios de control tributario les dé uso indebido o permita que otros lo hagan. 4. Quien destruya, altere u oculte las características de las mercancías u omita la indicación de su destino o procedencia. 5. Quien hiciere en todo o en parte una factura o documento falso que no esté autorizado por la Administración Tributaria con el ánimo de afectar la determinación o el pago de los tributos. 6. Quien lleve doble o múltiple contabilidad para afectar negativamente la determinación o el pago de tributos. 7. Quien falsifique en los formularios, recibos u otros medios para comprobar el pago de tributos, los sellos o las marcas de operaciones de las cajas receptoras de los bancos del sistema, de otros entes autorizados para recaudar tributos o de las cajas receptoras de la Administración Tributaria. 8. Quien altere o destruya los mecanismos de control fiscal, colocados en máquinas registradoras o timbradoras, de sellos fiscales y similares. Si este delito fuere cometido por empleados o representantes legales de una persona jurídica, buscando beneficios para esta, además de las sanciones aplicables a los participantes del delito, se impondrá a la persona jurídica una multa equivalente al monto del impuesto omitido. Si se produce residencia, se sancionará a las personas jurídicas con la cancelación definitiva de la parte de comercio. Patente. 9. Por favor, así despacito para que se vea, porque aquí leyó definitivamente de la patente de comercio. Entonces hay otras palabras que se le han escapado, por favor, Stuart. Muy bien. Sí, tranquilo, así despacio, no se altere. Muy bien. 9. El contribuyente del impuesto al valor agregado, que en beneficio propio o de tercero no declare la totalidad o parte del impuesto que cargó a sus clientes en la venta de bienes o la prestación de servicios grabados, que le corresponde enterar a la Administración Tributaria después de haber restado el correspondiente crédito fiscal. 10. El contribuyente que, para simular la adquisición de bienes o servicios, falsifica facturas, las obtiene de otro contribuyente o supone la existencia de otro contribuyente que las extiende.
para aparentar gastos que no hizo realmente, con el propósito de desvirtuar sus rentas obtenidas y disminuir la tasa impositiva que le tocaría cubrir, o para incrementar fraudulentamente su crédito fiscal y el contribuyente que las extiende. Punto. Quien para simular la adquisición de bienes o mercancías de cualquier naturaleza o acreditar la propiedad de los mismos, cuya procedencia sea carácter ilícito o de contrabando, falsifique facturas, utilice facturas falsificadas, obtenga facturas de un tercero o simule la existencia de un contribuyente. 12. Quien emita, facilite o proporcione facturas a un tercero para simular la adquisición de bienes o mercancías de cualquier naturaleza, o acreditar la propiedad de los mismos, cuya procedencia sea de carácter ilícito o de contrabando. 13. Quien simule, oculte, modifique, maniobre o de cualquier forma altere el contenido de los registros detallados de telecomunicaciones, con el objeto de menoscabar el pago de impuesto a las líneas de telefonía fija o móvil. Bueno, entonces, ven ustedes que todas estas acciones o todo esto son casos concretos o típicos de los que como digo, de que lo utilizan precisamente, o la forma en que es utilizado a efecto de poder para no cobrar, para no pagar los impuestos, para disminuir precisamente los impuestos o los ingresos fiscales. Ya ven ahí que también se habla de algo muy particular, que es el contrabando. Y ya saben, en las noticias muchas veces sale que efectivamente encuentran bastante mercadería o productos que han sido ingresados al territorio por contrabando. Ya no existe tanto, pero siempre ha habido. Pero, por ejemplo, con el tema de los cigarros, que cigarros los ingresan así en forma clandestina o por contrabando. Y otra cosa, que muchas veces esos productos que están ingresando así en forma de contrabando o clandestina, no realmente son productos originales. Son productos que han sido de alguna manera fabricados no por la empresa que efectivamente los elabora o son dueños de la marca, sino precisamente los hacen otros, y por eso es que los precios son bajos. Pero claro, se paga menor valor, no pagan impuestos, no es el producto con todas las garantías y condiciones sanitarias que debe tener el producto, pero lo venden al mismo precio o un poco más bajo, poniendo en riesgo a los ciudadanos y obviamente no pagando los impuestos que requieran por los ingresos de esos productos. Entonces, como le digo, son muchas de las circunstancias y esta es una descripción de algunas cosas que hacen precisamente las personas que tratan de no pagar los impuestos que deben hacerlo. Claro, hay otras formas que también no se han descubierto, pues, porque también esas en las empresas hacen aquellas o crean fundaciones para ayudar a determinados pobres o determinadas estas la utilizan precisamente con esos fines, pues. La verdad es que muchas de estas entidades la utilizan para poder justificar gastos, obviamente, o no tener los mismos ingresos. Decir, hemos gastado 1 millón en las actividades que dedicamos para como quien dice, para celebrar el Día del Niño, por ejemplo, cuando realmente tal vez no son esas cantidades las que han dado, y obviamente también dicen, mire, estamos aportando 1 millón de dinero de nuestros ingresos para esta fundación, y eso hace que los ingresos bajen y que sobre esa cantidad no les cobren los impuestos correspondientes. Esa es una forma en que se mantienen estas personas, pues, o que hacen precisamente para poder evadir el pago de las contribuciones tributarias a que tienen obligación. No digamos aquella actividad
anual que hacen los de los Segenberg, precisamente, que tienen esto. Fundabien, Nick. Fundabien, me parece que son los de Fundabien, que cada año hacen una gran actividad, incluso musical y toda la cuestión, y van pidiendo aportes, van aportando estos, y hasta llevan un conteo de los ingresos que van teniendo en esa gran noche, en esa gran velada de música y todo, para decir que efectivamente esto es con lo que están contribuyendo. Y a veces mucho de ese dinero no queda. Realmente esta familia, ya sea por mi experiencia en el ejercicio profesional, precisamente conocí el tema y cómo lo manejaban los Segenberg, que es un negocio familiar realmente. Porque los sueldos que se pagan ellos por manejar la fundación, olvídense. Y esos costos salen también precisamente de los ingresos que se dan en Fundabien. Primero estaba el papá, pero después ya el papá ya estaba bastante grande, entonces pusieron al hijo, pero el sueldo que tiene como gerente, olvídense, ya quisieran ustedes un sueldo así, cualquiera quisiera un sueldo así precisamente, pero se justifica estos gastos derivados que eso es lo que han elaborado como presupuesto anual de gastos para la fundación, y que anda repartiendo, anda dando, anda ayudando y todo lo demás, pero un buen porcentaje se le queda a la familia. Eso hace ratos que viene ahí, pero no hacen nada efectivamente para poder hacerlo. Bueno, no sé, como le digo, son varias o muchas de estas que efectivamente que dicen casos especiales, pero al final, como les digo, todo está dentro del delito de defraudación tributaria. Defraudación tributaria en los casos especiales de defraudación tributaria, tal y como dice el título. No es un delito más, sino son de alguna manera acciones o conductas que de alguna manera pueden identificarse o pueden tipificarse o pueden tipificarse, que sería el concepto más acertado, como defraudación tributaria. Como ven, son circunstancias muy claras de lo que en algún momento ha sido la experiencia realmente en la SAT, y que de alguna manera hace que esto, que es más común y corriente. Hay otras que no están ahí, pero eso ya lo absorbe el artículo 358A, los que no estén, lo absorbe, pero los casos específicos que también siguen de alguna manera cometiéndose, también lo hace. Entonces, lo que se trata es no tener ninguna forma de escapar, ninguna forma de escapar en la obligación de esto. No sé si ya les conté que yo trabajé en el Ministerio de Finanzas cuando tenía poco tiempo de graduado, y dentro de esos análisis que nosotros hicimos, y sobre todo por ese tema de los carácter impositivo, yo incluso fue uno de los que proyectó o de alguna manera propuso que se creara el delito tributario. O sea que de alguna manera pues yo contribuí a que existiera este delito hace, ya le digo, bastantes años. No tenía muchos años de graduado cuando me contrataron como asesor del Ministerio de Finanzas, y ahí fue donde hice esta propuesta. Y hay un delito muy particular que utilicé, no viendo delito precisamente esto, y que lo utilicé no habiendo delito tributario. Yo lo que, y sí denunciamos algunas entidades comerciales, y sí fue muy efectiva precisamente esto, pero aquí ya está como delito. Pero bien, ahí adelante vamos a ver el siguiente delito que es que corresponde. Entonces, no sé si que ha quedado claro precisamente estos casos especiales de defraudación tributaria. Como le digo, no son delito distinto, no es un delito susceptible a análisis. Ahí entra dentro de estas, como quien dice, estas acciones genéricas que de alguna manera están contenidas en el 358A, mediante simulación, ocultación, maniobra, ardid o cualquier otra forma de engaño, induzca error a la administración tributaria. Entonces,
Estas son las formas específicas, aquellas son las genéricas. Estas son muy especiales porque son específicas que ya han sido identificados como prácticas muy frecuentes o prácticas que efectivamente ha hecho que varias personas se hayan, como quien dice, enriquecido a través del incumplimiento de pago. Pero digo yo, qué raro eso, ¿ah? ¿Quién no sabe precisamente que en la frontera aquellos lanchones que utilizan ahí o balsas que efectivamente tienen para cruzar el río, no pasar por las aduanas ahí de las fronteras, sino pasan por estos lanchones con mercadería, la ingresan y después la van a vender? Recuérdense que todo el área de Costa Sur, Retauleo, Coatepeque y toda esa área venden mucho producto mexicano. Se vende producto mucho mexicano. Y mucho de ellos es producto del contrabando. ¿Ya? Entonces, por eso es que a veces hacen operativos precisamente para detener todo ese transporte de estas mercancías. Entonces, esto es lo que tendríamos que explicar sobre esto. No sé si existe algo por ahí que les quedó como duda. José Fabián. Solo en el normativo, tienen normativo, ¿verdad, Lic, estos delitos? ¿Qué es el normativo? En estos delitos, el normativo sería que sean asuntos o cuestiones tributarias. Sí. Ese es el procedimiento, que sean cuestiones tributarias, que esté dentro del ámbito de las funciones de la SAT, de lo que es precisamente el ente que se encarga precisamente de estos temas, pues el tema tributario, que es la Superintendencia de Administración Tributaria. Ellos son los que precisamente trabajan el tema de colectar todos los impuestos y después trasladarlos al Estado para que vayan a financiar o que se haga un financiamiento de los gastos del presupuesto. Por eso es que ingresan a la SAT y después van ingresando a lo que es el Ministerio de Finanzas a efecto de que se traslade para los pagos de salarios, para compra de bienes y todo lo demás que sirven para mantener al Estado. Gracias, Lic. Vaya. Bueno, entonces eso es lo que precisamente esto. Por eso le digo, es una área muy interesante el tema tributario. Y como le digo, tiene que estudiarse desde el punto de vista administrativo, porque hay que conocer bastante derecho administrativo. No sé si ya están recibiendo clases de derecho administrativo. Creo que les toca ese semestre que viene. Sí, creo que de hecho. Al noveno semestre, Lic. Al noveno. Ahí van a verlo. A casi ninguno nos gusta todo lo que es el derecho administrativo. Las clases esas a nosotros no nos gustaba. Y siguen teniendo esa misma característica, ¿va? Pero el derecho administrativo es lo que precisamente necesitan conocer y saber o practicar ustedes, porque de repente terminan ustedes como asesores de algún órgano administrativo, asesores jurídicos, ¿no? Porque todas las instituciones, todos los ministerios, las direcciones generales tienen, ¿verdad? Área jurídica. Y ahí es donde se contratan asesores. Y ahí es donde deben ustedes saber manejar el derecho administrativo. Como les digo, les va a parecer bastante aburrido, a mí también. Y como les digo, yo termina uno. No me gustaba tampoco el derecho administrativo, no me gustaba el derecho penal, pero luego empecé a prestar servicios de este tipo. Y dentro de esto también tengo certificado dentro de lo que fue mi especialización, mi maestría, conocimientos especiales en la investigación del derecho administrativo. Dentro de eso está también mi maestría. Y ahí ya le encontré el chiste y la gracia realmente a esto. Muy interesante, muy bueno, por cierto. Muy bonita área, ¿verdad? Pero yo me incliné más por el derecho penal, que tampoco me gustaba. Qué casualidad, ¿va? Lo que no me gustó fue a lo que también me dediqué muy buena parte de mi vida. Bien, entonces tenemos el 358C, que es apropiación indebida de tributos. Por favor, que alguien lo lea, licenciada Londi. Baltasar Anay Raimundo, por favor. Artículo 358. Apropiación indebida de tributos.
Comete el delito de apropiación indebida de tributos quien, actuando en calidad de agente de percepción o de retención en beneficio propio de una empresa o de tercero, no entere a la administración tributaria la totalidad o en parte de los impuestos percibidos o retenidos, después de transcurrido el plazo establecido por las leyes tributarias específicas para enterarlos. Bueno, El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 6 años, que graduará el juez con relación a la gravedad del caso, y multa equivalente al impuesto apropiado. Si el delito fuera cometido por directores, gerentes, administradores, funcionarios, empleados o representantes legales de una persona jurídica, en beneficio de esta, además de las sanciones aplicables a los responsables, se impondrá a la persona jurídica una multa equivalente al monto del impuesto no enterado y se le apercibirá que en caso de reincidencia se ordenará la cancelación de la patente de comercio en forma definitiva. Si el delito fuera cometido por persona extranjera, se le impondrá, además de las penas que se hubiera hecho acreedora, la pena de expulsión del territorio nacional, que se ejecutará inmediatamente que haya cumplido aquellas. bueno, ahí tenemos la apropiación indebida de tributos. Apropiación y retención indebida de tributos. Entonces, obviamente, aquí es algo que les había mencionado a ustedes. Esto, como le digo, es un delito muy parecido a otro lo que ustedes ya estudiaron o debieron haber analizado en su momento cuando recibieron Derecho Penal 2, que está dentro de los delitos en contra del patrimonio. Es muy parecido a esto, pues. ¿Se recordarán ustedes algún delito que sea muy parecido a lo que escucharon o ahorita leyeron? Aunque ya para este tiempo ya todos casi se olvidaron del pobre penal 2. Miren ustedes el 272. ¿Verdad? Básicamente es el mismo delito. No hay diferencias. Lo único que aquí es la apropiación de tributos. No enterar, porque es agente retenedor. Pues esa fue la figura que yo utilicé cuando no existía el delito tributario para denunciar la apropiación y retención indebidas. ¿Por qué? Se apropió o distrajo dinero o efectos, cualquier otro bien inmueble que hubiera recibido en depósito, comisión o administración, o por cualquier otra causa que produzca obligación de entregarlos o devolverlos. Esa fue la frase célebre del tipo penal que a mí me sirvió para señalar que los comerciantes, los dueños de algunos negocios, no estaban enterando o entregando el dinero que habían obtenido a favor del Estado. Eso fue precisamente la frase, y que también la denuncia tenía una muy buena explicación sobre lo que este hecho consistía y cómo se debería interpretarlo. Incluso la juez me dijo, muy bueno, a mí nunca se me hubiera ocurrido, me dijo la juez que tenía a su cargo el caso. Pero ya así como usted lo puso, sí, estoy seguro que es. Y obviamente tuve un montón tuvimos que pelearlo un poco, ¿verdad? Obviamente. Pero sí, ahí cuando vieron que sí, podía haber de un delito empezar a denunciarlos, se incrementó precisamente, y eso me lo dijeron precisamente el Ministerio de Finanzas, que se incrementó los ingresos de las gentes que estaban reteniendo ese impuesto. Entonces, o sea que sí, fue exitosa. Entonces, producto de esto es que nace este delito, no producto de eso, sino que es un producto de algo que efectivamente sucede. Porque como ya les dije, de alguna manera el comerciante se convierte en un agente retenedor de impuestos, ¿verdad? Por eso es que ya se le da mucho más explicación.
quien actuando en calidad de agente de percepción o de retención, porque automáticamente, además de tener la actividad comercial, tiene la actividad o la función de recaudar impuestos, retener los impuestos, como es el caso particular precisamente de lo que es el IVA. Como le digo, cuando compramos en una tienda, bueno, esa es otra cuestión, otra forma muy especial del pago de los impuestos, cuando se compra en un almacén, cuando se compra en alguna parte, en un supermercado y todo, automáticamente ustedes pagan el valor del producto, pero a la vez dentro de ese producto va incorporado el IVA. Entonces automáticamente ustedes lo están pagando. Y obviamente, ¿verdad?, la empresa que lo está adquiriendo a través de las facturas tiene que establecer claramente y contablemente. Ahí tienen mucho que ver los contadores y los contadores públicos, o sea, los auditores. Tienen mucho trabajo y esa es la tarea de ellos, establecer cuántos fueron los ingresos, cuánto es el valor del producto, cuánto es el valor del IVA y cuánto es lo que tienen que entregarle al Estado. Es más, les cuento que ustedes como abogados y notarios también tienen la obligación de facturar y al facturar también tienen que hacer la retención del IVA. O sea que si ustedes están cobrando 300 quetzales de una vez dentro del valor, recuerden que ustedes de alguna manera tienen que agregar el IVA porque va incorporado. Y cuando ustedes prácticamente al mes o a los 3 meses, depende de cuál de esos, como le digo, son contribuyentes así especiales, contribuyentes especiales, entonces ustedes tienen que establecer estos ingresos, establecer el IVA y enterarlos. Entregar ese IVA también a la SAT, si no caerían también en este delito. Entonces, dependiendo de la cantidad de trabajo, le digo, yo tengo mi propio contador también. Van a tener que, dependiendo de sus ingresos, a no ser de que ustedes aprendan a hacerlo, tener un contador, el cual les hace todo este trabajo en la SAT, porque también se ve involucrado de alguna manera el impuesto sobre la renta. Van muy de la mano el impuesto sobre la renta y el IVA. Entonces, su contador se encargará de enterar a la SAT el IVA, porque cuando ustedes le prestan el servicio a una empresa privada o una empresa y que ustedes le facturan, ellos le dan un comprobante de pago precisamente de impuestos o como agente retenedor precisamente de esos impuestos. Entonces ustedes ya tienen su comprobante de que la empresa ya retuvo el IVA y que obviamente la empresa lo va a entregar. Así lo acompañan también a sus facturas. Le digo, es un proceso que ustedes lo van a tener que vivir mientras no cambien la forma o el procedimiento y que piensen, ¿verdad?, de que sí van a tener que trabajar con un contador para que les haga todas estas tareas. Bueno, entonces aquí, como le digo, ya manejándolo desde ese punto de vista y teniendo la claridad de que los comerciantes tienen esa calidad de agentes receptores o agentes de retención, entonces agentes de retención o de recepción precisamente de impuestos, ustedes, ese dinero no es de ustedes, no es de los empresarios, no es para los ingresos, aumentar los ingresos del comerciante, sino es algo que tienen que entregar, porque si no, efectivamente caen en una apropiación indebida. Se están agarrando algo que no les pertenece, se están apropiando. No podemos decir que es robo ni es hurto, sino que ustedes lo tienen y lo recibieron válidamente, legalmente, pero su obligación es devolverlos al Estado, entregarlos al Estado. Esa es la obligación que tienen, es decir, todos los empresarios, todos los que tienen
o un almacén o una actividad comercial que tienen obligaciones precisamente de entregar esto. Como le digo, ahí difícilmente, si es, ya le digo, prácticamente el comercio o la actividad informal, ahí obviamente no corren todo el tema de los impuestos, porque no tienen la calidad de contribuyentes, ¿verdad? No tienen esa calidad. Entonces, tenemos obviamente los mismos elementos. Tenemos que precisamente establecer que también aquí hay este delito también, como todos estos tributarios, hay COP, precisamente. Obviamente también hay elementos normativos, ¿verdad? Entonces, como digo, tienen también elementos normativos porque tienen que tener la calidad de contribuyente o ser comerciantes, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que también hay elementos normativos que tienen que ver o analizar. Y obviamente, como ya dijimos, y lo vuelvo a repetir, el COP y obviamente elementos normativos. Ya sabemos quién es el sujeto activo, el sujeto pasivo, ya sabemos cuál es la acción precisamente o conducta, ¿verdad? O el verbo rector de esto, y obviamente es prácticamente que es una apropiación indebida, porque obviamente no enterar a la administración tributaria la totalidad o parte de los impuestos percibidos o retenidos. Eso es precisamente la acción. Y cuando leen ustedes el siguiente párrafo de lo que yo leí, que es de la última parte de ese párrafo, del 358E, ¿qué entienden ustedes o qué piensan que es eso? Yo leí o parte de los impuestos percibidos o retenidos. Y esa última parte, ¿qué constituye? Un agravamiento. Analicen bien, pónganse en sintonía. ¿Alguien tiene una idea de qué podría ser esto? No sé si tal vez iría como es posterior a transcurrido el plazo o algún resultado. Claro, lo que pasa es que hay una fecha para hacerlo, obviamente, pues. Y lo que estás diciendo de que después de transcurrido el plazo establecido por las leyes tributarias. ¿Qué sería esto? Un elemento normativo. ¿Sí o no? No me pueden reclamar que no haya entregado los impuestos, pues si no he ocurrido el plazo. Yo tengo que enterar cada 3 meses. Y estamos dentro de los 3 meses, aún no tengo la obligación de enterarlos, ¿verdad? ¿Sí o no? No, ya veo que no están leyendo bien, jovencitos. Yo me había pasado a lo del extranjero, por eso está solo con una consulta aquí. Entonces, el normativo es estar fuera del plazo de los 3 meses, pero también que se trate de un comerciante. Sí, el comerciante y que esté dentro del plazo establecido por la ley, ¿verdad? Que esté después de transcurrido el plazo señalado, establecido por las leyes. Porque le digo, si no se ha cumplido con ese plazo, no hay delito. Pero si ya transcurrió el plazo establecido y usted no lo hizo, ahí es donde entra el delito. Que claro, contribuye también al COP, la condición objetiva de punibilidad, pero también contribuye a que hay un momento en que la ley establece para que lo haga. Tiene que tener la calidad de comerciante y los impuestos deben de estar
o se debe haber cometido el delito después de transcurrido el plazo. Antes de transcurrir el plazo para entregarlos, no hay ningún delito. Porque ahí no hay apropiación indebida. Yo los tengo en tanto no tenga la obligación de enterarlos. Yo tengo derecho a tenerlos aquí conmigo, en mi cuenta. Una vez transcurrido el plazo, puedo yo caer en el delito de apropiación o retención indebida. Ya vieron, son cositas así pequeñas que no se le deben de escapar. Por eso es que ustedes tienen que saber leer. Es decir, ya habíamos platicado acerca de la lectura y que uno debería realmente saber leer bien y detenidamente para poder entender claramente qué es lo que la norma está regulando. Y como les dije ya, esta forma, el método analítico que estamos utilizando, nos da esa habilidad, esa característica de poder analizar y entrar precisamente a las profundidades del tipo penal. Porque nos va a servir para cuando nosotros estemos acusando, pero también nos sirve especialmente cuando estamos defendiendo. Porque ese sería un momento determinado, como defender a alguien que lo están acusando de un delito en el cual no se ha cumplido con todos los requisitos y formalidades que el mismo tipo penal exige para que este delito pueda tipificarse. Entonces, ya vieron como dentro de los sujetos activos, ¿verdad? Tenemos ahí, obviamente, lo que establece también que puede ser cualquier persona, pero también puede ser cometido tal y como lo establece el tercer párrafo, directores, gerentes, administradores, funcionarios, empleados o representantes legales. Entonces, en este caso, estamos dentro de lo que habíamos analizado, pero cuando se habla de gerentes, administradores, directores y todo, tenemos que pensar ya en una persona jurídica, ¿verdad? Porque si el negocio es individual, ustedes pusieron ese almacén así en lo individual, obviamente no tienen gerente. Ahí ustedes hacen de todo, ¿no? Ustedes hacen de todo, ustedes lo administran, ustedes son los gerentes. Lo único que pueden tener, como les dije ya, es un contador para que les lleve las cuentas, pues, ¿verdad? Y poder pagar los impuestos y todo lo que se trate. Pero si es una empresa, obviamente ya tiene director, gerente, administrador, funcionarios, empleados o representantes legales. Incluso las entidades o esas ya tienen auditor. Tienen un auditor en auditores contratados precisamente para que lleven las finanzas. Hay directores financieros. Entonces, ahí es precisamente en donde se refiere precisamente a esto. Cuando miremos en los delitos que se habla de directores gerentes, automáticamente tenemos que pensar que puede ser una persona individual o puede ser una persona jurídica. Automáticamente eso es lo que tiene que surgir en nuestras mentes. Que el sujeto activo puede ser persona jurídica o persona individual. Y esa persona individual tiene que tener la calidad de ¿qué? Comerciante. Aunque no tenía el micrófono encendido, pero pude leerle los labios. Sí, tiene que tener la calidad de comerciante. O en todo caso, prestar servicios profesionales. Porque así como les hablaba que nosotros como abogados lo hacemos, cualquier profesor que presta esos, cualquier profesional que presta servicios al público y cobra. Los médicos tienen que hacerlo porque cobran por cada consulta. También tienen que tener este tipo de cosas. Entonces, ahí tenemos precisamente esto y que nos abre precisamente el espacio. ¿Alguna pregunta sobre este delito? Bueno, entonces el siguiente delito tenemos ahí resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria. Entonces, por favor, licenciada Londi, que alguien despierte y lea el artículo.
Está bien, licenciado. Jerónimo Linares, Marilyn Michelle. Sí, licenciada. Artículo 358D. Resistencia a la acción fiscalizadora de la Administración Tributaria. Comete el delito de resistencia a la acción fiscalizadora de la Administración Tributaria quien, después de haber sido requerido por dicha administración, con intervención de juez competente, impida las actuaciones y diligencias necesarias para la fiscalización y determinación de su obligación. Se niegue a proporcionar libros, registros u otros documentos contables necesarios para establecer la base imponible de los tributos o impida el acceso al sistema de cómputo en lo relativo al registro de sus operaciones contables. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 6 años y multa equivalente al 1% de los ingresos brutos del contribuyente durante el periodo mensual, trimestral o anual que se revise. Si este delito fuere cometido por empleados o representantes legales de una persona jurídica buscando beneficio para ésta, además de las sanciones aplicables a los participantes del delito, se impondrá a la persona jurídica una multa equivalente al monto del impuesto omitido. Si se produce reincidencia, se sancionará a la persona jurídica con la cancelación definitiva de la patente de comercio. Si el delito fuere cometido por persona extranjera, se le impondrá, además de las penas a que se hubiere hecho acreedora, la pena de expulsión del territorio nacional, que se ejecutará inmediatamente que haya cumplido aquellas. Pues, como le digo, esto también es bastante interesante, ¿verdad? Como siempre son bastante explícitos en lo que son estos tipos penales, porque como les dije yo, entra dentro del campo de lo que es el derecho tributario y los procedimientos administrativos propios de la SAT, ¿verdad? De la Superintendencia de Administración Tributaria. Que como le digo, esta es la primera parte, esta parte es de lo que administrativamente puede hacer la SAT, precisamente para determinar cuántos ingresos tiene, cuánto tiene que pagar, o sea, es algo que normalmente tiene que hacer. Y a veces hay, como quien dice, pongámoslo así, campañas de auditoría. A veces se forman equipos y entonces van a ir a determinada región o determinada área y vamos a ir a hacer auditorías fiscales para ver si están enterando o están entregando o llevan sus libros contables de acuerdo a las normas, porque lo hacen con cierta frecuencia. Incluso ya tienen programadas de alguna manera el área de auditoría de la SAT, programadas a veces visitas a ciertas áreas o a ciertos lugares en que obviamente tienen que ser fiscalizados y revisadas las cuentas precisamente por eso. Ahí es donde el Estado precisamente llega a ver y a preguntar, ¿qué pasó con mi pisto, muchacho? Como ya les dije, el Estado es un socio no querido. Ponen ustedes un negocio, hay una persona jurídica que pone almacenes o pone ventas o pone cualquier actividad comercial, automáticamente piensen ustedes que el Estado se convierte en socio. Todos los socios en una sociedad mercantil, tienen que aportar o hacer una inversión para abrir ese negocio, ¿no? Se necesita que se aporte. Incluso para inscribir una persona mercantil tiene que tener precisamente una cantidad precisamente necesaria para que pueda estar. Puede ser de 5,000, 10,000, depende de la actividad que se vaya a dedicar. Entonces necesitan como quien dice, un fondo social que tiene que tener, como que es parte de la inversión. Entonces todos los socios aportan para cumplir equipo, para todo lo necesario, producto y todo lo necesario para comprar todo esto. Y obviamente, en su momento, se hacen las auditorías, se analizan, se toman en cuenta cuántos fueron los ingresos, por ejemplo, en un año, y al final todos los socios tienen su parte, sus utilidades, sus ganancias del capital que han invertido, ¿verdad? Eso sí, ya creo que tienen idea que eso sucede. Todos son accionistas, todos son inversionistas y todos aportaron dinero y
oportunamente están obteniendo utilidades y ganancias, sobre todo anualmente cuando se hace este proceso. Pero resulta que el Estado es socio, no querido, porque él no aportó nada. Es que yo les otorgo seguridad, yo les otorgo confianza y toda la cuestión, yo aquí estoy precisamente para eso. Pero cuando sucede esto, cuando ya se hace y se contabiliza, se hace la auditoría y dice, este año tuvimos ingresos, pongamos una cantidad, 50,000. Y que obviamente esas son las ganancias, si se le va a repartir el socio, el primero que está ahí es el Estado con la mano extendida y mi parte. ¿Qué pasó con lo que me toca a mí? Porque somos socios, así que me tenés que dar mi parte como corresponde. Ya le digo, no arriesgó nada, no invirtió nada, pero si quiere sus ganancias, si quiere sus utilizadas, traducidas en impuestos. Y ahí está preocupado precisamente por esto. Y como también tiene que vigilar, porque algunos como quien dice, se agarran lo que no es de ellos, tiene que tener equipo para establecer que efectivamente se estén. ¿Cuáles son los ingresos y cuáles son los impuestos que tiene que estar pagando? Porque ese socio sí es muy exigente. No va a permitir que le hagan mano de mono. El Estado sí lo hace, pero ellos no. Entonces, en este caso, estas acciones fiscalizadoras tienen bastantes requisitos, ¿verdad? Tienen ciertos requisitos que se deben de llenar precisamente. Cuando se mire que efectivamente o tienen dudas sobre cómo se está manejando financieramente una empresa. Y obviamente puede mandar a su equipo de auditoría. Pero obviamente cuando estas personas se niegan a hacerlo, entonces hay un procedimiento especial que para que sea válido tiene que tener ciertos requisitos. Solo miren ustedes en ese primer párrafo todo lo que encuentran ustedes. Todos los requisitos y condiciones que se tiene para realizar la acción fiscalizadora. Y obviamente los elementos normativos que contiene este tipo penal. Fíjense ustedes, ¿verdad? ¿Quién comete ese delito? El de resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria. Quien después de haber sido requerido por la administración, o sea, hay un requerimiento de él, mire, quiero ver sus libros, quiero llegar a analizar, voy a revisar, voy a ver cómo está toda su contabilidad. Voy a hacer una auditoría fiscal, así tiene el nombre, porque hay auditoría, obviamente, interna que hace todos estos trabajos. Voy a hacer una auditoría fiscal. Entonces, no los entrega, entonces tiene que acudir a un juez y decirle, mire, fíjese que he requerido los libros, pero no he tenido la colaboración. Por lo tanto, solicitó usted autorización para poder solicitar los libros contables y todo lo que yo necesito y toda la documentación necesaria para hacer la acción fiscalizadora. A pesar de que se llenaron esos requisitos, fue requerido e incluso hubo una intervención del juez que autorizó precisamente esa acción fiscalizadora, él se niega. Ahí ese momento ya constituye el delito. Esos son requisitos formales que debe de tener precisamente, que deben existir de acuerdo al tipo penal para que haya una resistencia a la sección fiscalizadora. Tiene que estar muy clara, muy precisa, no tener ninguna duda que no ha querido entregar los libros, porque se votaron todos los procedimientos establecidos en la ley para hacerlo. Se le requirió, se pidió la intervención del juez para llegar y simplemente no los entrega. Bajo esa condición, nos vamos precisamente a la vía penal, agotamos la vía administrativa y otra vez, vuelvo a repetir, ahí ya se agotó la condición objetiva de punibilidad, todo ese procedimiento administrativo necesario, administrativo tributario, que requiere el tipo penal, y como no cumplió. Entonces, ahí ellos, como les digo, impida las actuaciones y diligencias necesarias para fiscalización y terminación de su obligación.
Se niega a proporcionar libros, registros o otros documentos necesarios para establecer la base imponible de los tributos. Y ese último párrafo, vemos que ya se habían modernizado precisamente cuando se creó este delito en el 2001, porque dice el acceso al sistema de cómputo en lo relativo a registros de sus operaciones contables, porque obviamente muchos tienen ya computarizado el sistema contable y todo, y eso también lo maneja y están informados precisamente la SAT. Por lo tanto, tiene que tener acceso a la computadora, a todos los programas que tienen ellos establecidos para la administración, para poder analizarla. O sea que ya tienen también el tema electrónico o computarizado, ya está regulado también, porque si no estaba regulado ese tema computarizado y era bien claro, definitivamente no hubiera podido haber ese delito. Porque como no se puede cometer delitos o interpretarlos analógicamente. Bueno, como no hay libros, y aquí no tienen libros, tienen cómputo, por analogía pensamos que son, no, tiene que estar claramente definido. Por eso es que ahí claramente lo señalaron, por lo que si los sistemas o procedimientos electrónicos, computarizados y todo, ya son parte de la regulación de este delito y por lo tanto también puede aplicárseles ese caso, porque no son solo libros, no son solo documentos, también puede ser el sistema de cómputo. O sea que tengan prácticamente lo que se llaman ahorita delitos electrónicos, ¿verdad? Que es lo que entra. Entonces, como ven en esto, también tenemos el tema si es una persona individual o persona jurídica, ¿verdad? Ahí están las sanciones y obviamente cuando hablamos de empleados representantes de una persona jurídica, la multa que tienen ellos, ¿verdad? Y obviamente la tenemos. Pero como ven, ahí tenemos un poco de todo. ¿Qué quiere decir un poco de todo? Hay elementos normativos. Hay elementos normativos. Hay COP. ¿Alguna otra cosa que descubren de esas cosas que nosotros estamos siempre buscando? Pues bien, ahí es donde vemos que todos esos elementos normativos, el COP, sí están presentes. O sea que en estos delitos que estamos viendo, todo lo que son producto del análisis, todas hay. No falta ninguna. En algunos casos decíamos que no había condición objetiva de punibilidad. En otros decíamos que no habían elementos normativos. Esto los tiene todos. Esto los tiene todos. No existe ninguna duda al respecto. Ya sabemos porque son similares, ya sabemos quiénes son los sujetos activos y quiénes son los sujetos pasivos. José Fabián había levantado la mano. Sí, era solo para, ¿cómo diferenciamos bien el COP? Porque el normativo es que el requerimiento haya mediado un juez, ¿no? Para que la SAT no sea requerimiento. Y el COP es siempre la denuncia correspondiente una vez agotado el procedimiento administrativo. Exactamente, esa es la condición objetiva con el que para poder perseguir o investigar un delito de estos, la SAT debe denunciarlo y la SAT debe haber cumplido con todos los requisitos establecidos en la ley. Como dice, haber requerido los cuadernos, haber tenido la intervención del juez y obviamente, ¿verdad? Tener esas condiciones para que efectivamente lo puede hacer. Y obviamente documentar, porque en el momento en que ellos van y hacen todos estos requerimientos y él se niega, automáticamente tienen que levantar un acta o un registro para hacer, como quien dice, constar que efectivamente la persona se negó a entregarlos. Así es. Porque no tienen al día los libros contables o los documentos, que el contador no les ha funcionado o algo así, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, eso es precisamente lo que tenemos aquí.
tienen todos los elementos que nosotros sabíamos dentro del análisis, no hay ni uno que falte, precisamente en este caso. Entonces tiene que ser comerciante, tiene que ser obviamente o persona jurídica, que ya lo habíamos dicho, ya tenemos muy claramente eso establecido. Como terminamos a las 45 y son las 42, vamos a dejarlo acá. Voy a dejar de fastidiarlos para que descansen, porque después viene esa clase difícil de obligaciones. Okay, obligaciones es, ¿no? O contratos. Obligaciones es. Sí, obligaciones, para que abren, para que agoten también ese tema. Y todavía tiene videos grabados, Ortiz, porque ese grabó varios videos para dar la clase.